Primero, ¿cómo están las jugadoras? Porque el otro día hubo varias bajas que no esperábamos y no sé, John Part, Ganchegui, Noelia, no, vale, Noelia, sí, más Morera y Bernabé, que no sé cómo están. ¿Cómo tienes el equipo? Hola, el equipo está bien. Sí es cierto que por decisiones técnicas, Nico Llompara y Ganchegui entraron en la convocatoria, eh, pero el equipo está bien y esta semana eh, ha trabajado muy bien, así que el equipo está trabajando bien y tranquila. De bajas, Morera y Bernabé, que no sé para cuánto tiempo calculáis que pueden tener. Pues no te podría decir exacto el tiempo, porque ya sabes que esto de las lesiones es un poquito dependiendo de las jugadoras y demás, pero Bernabé ya ha empezado a correr eh, y Carla pues tienen que acabar de quitarle todo lo que tiene para que empiece a hacer un poquito de campo, pero eh, las dos están trabajando. Carla está igualmente trabajando en gimnasio porque es en la mano lo que tiene y Bernie, pues como te he dicho, ya ha empezado a correr. Y de ánimo. A ver, como cuando uno está afuera, pues no es fácil, ¿no? Pero yo creo que están bien, porque ya ven que progresan, que están ahí, que el hecho ya Bernabé se ponía las botas y se ponía a correr, pues ya quieras o no se agradece. Y Carla, pues ya está viendo que en poquitos días le van a quitar las agujas y demás, y entonces ella ya va a poder hacer más cositas. Están bien, la gente, las jugadoras están bien, el grupo está tranquilo y, y estamos bien. Sí, me refería más que nada al grupo en general, porque, hombre, es verdad que todavía hay distancia con el descenso, pero entiendo que no es fácil verse ahí, que cueste tanto sumar puntos, que se acumulen tantas derrotas. No sé cómo lo estáis llevando a nivel anímico. Pues mira, te diré que la semana pasada puntuamos, que fue un punto fantástico, que en un campo muy complicado. En esta liga es muy difícil ganar y puntuar. Nos ha tocado jugar contra rivales muy de la zona de arriba, que sabemos que es muy complicado. Este sábado nos toca contra el segundo, otro rival muy complicado. Tenerife van quintas creo que están a 2 puntos de Champions o a 3. Estamos jugando contra equipos muy difíciles y estamos haciendo buenos partidos, pero si no estamos muy acertadas de cara a portería, que es lo que nos está pasando, porque este domingo en el minuto 3 creo que Arola tuvo uno contra uno con la portera y en el minuto 15 Cookie se queda sola en remate de cabeza, la para la portera, pues estamos hablando cuando el Tenerife todavía no nos había ni llegado a portería, ¿no? Pues en el momento en el que esos goles empiecen a entrar, pues la dinámica será otra. Lo tenemos muy claro. Los otros partidos que hemos ganado han sido así. Al final, cuando llegas y las ocasiones que las generamos y que generamos bastantes, se materializan, pues la cosa cambia. Y lo importante es que seguimos generando muchísimo. Te diría que han habido muy pocos partidos en los que no hayamos generado ocasiones de gol. Creo recordar que, excepto el Barça y el Atlético de Madrid, en todos nosotros hemos generado muchísimas ocasiones de gol y falta que estés o no acertada de cara a portería. ¿Crees que es eso, aparte de los rivales, claro, que también juegan y son complicados, como dices, es eso lo que le falta al equipo o hay algo más que estés echando en falta y que creas que hay que mejorar para, bueno, pues para mejorar también el rumbo? Al final, lo que estamos trabajando muchísimo son pues esos detalles, ¿no? Porque en esta competición los detalles te marcan muchísimo y, bueno, estamos teniendo algún problema en las transiciones, porque perdemos balones o nos precipitamos, pero yo creo que la precipitación también es fruto pues de querer marcar y querer ganar y querer estar, ¿no? Y el equipo está entendiendo que tiene que tener calma, que va a llegar, que lo importante es generar y seguir creyendo que es lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que un puntito de calma sí que nos hace falta, pero por lo demás contenta con el grupo y con el trabajo, porque lo importante es ver lo que hacemos todos los días, ¿no? Y cuando tú vas a un B y ves el trabajo, vas al gimnasio, ves el trabajo, cuando ves cómo se implican, cómo están por y para mejorar y para crecer, pues con eso te tienes que quedar. Y además con la entrega, ¿no? Porque se pelea desde minuto 1 hasta minuto 95 y,
y si no se para de luchar y de intentar, aún yendo con el marcador abajo, ¿no? Entonces eso es digno de llevar el escudo que llevan. Y del partido este en concreto, bueno, y estamos viendo cómo está la Real esta temporada, ¿cómo se le frena o cómo se le hace frente? ¿Tiene algún punto débil? A ver, obvio que los tiene, ¿no? Pero es muy complicado. Es un partido muy difícil contra un rival que está en un momento fantástico y que está ahora mismo haciendo un juego muy bueno y con mucha confianza, ¿no? Entonces es complicado. eh, pero como todo el mundo tiene sus puntos débiles y vamos a intentar pues hacernos fuertes en lo que ellas no lo son, ¿no? Pero, repito, es muy complicado y sabemos del, del nivel del partido que nos vamos a encontrar. ¿Y cuáles son esos puntos débiles? La Real es un equipo que quiere mucho el balón, es un equipo que hace un juego combinativo posicional y es un rival, es un equipo que adelanta mucho sus líneas, ¿no? que te pone a las centrales muy arriba porque es su manera de dominarte, ¿no? Obvio que en ese momento de transición, cuando el balón está ahí, entre centrales y medio campo, si conseguimos hacer una presión buena y conseguimos hacernos con el balón en esos momentos, las espaldas de la Real sufren, ¿no? Y lo sabemos porque es algo que nos pasa a nosotras también cuando intentamos dominar a los equipos, ¿no? Ese es el problema de ese estilo de juego, que es el que nosotras practicamos y que sabemos perfectamente dónde está el punto débil o el punto donde se puede realmente hacer daño. Y bueno, ya para ir acabando, jugáis contra la Real y despedís el año, no sé si es el miércoles el partido en Valencia. Miércoles. Partido que tiene tela también, porque ahora mismo les lleváis 2 puntos. ¿Qué importancia le das a este partido? Pero relativizando precisamente con ese siguiente contra el Valencia, porque no es lo mismo llegar a ese último partido del año con los 2 puntos de ventaja que tenéis ahora, o empatadas, o incluso por detrás en la clasificación, depende de lo que pase este fin de semana. Pues la importancia que le damos es máxima, pero es que se la damos a todos los partidos. De todas maneras, quedan muchos partidos, quedan muchos puntos, queda mucha liga. Estamos hablando de una cantidad de puntos por jugar que son muchísimos, ¿no? Nosotros le damos importancia a todos los partidos. Obvio que es importantísimo el partido del miércoles, pero es que y si este sábado consiguiéramos sumar, pues sería súper importante también. Entonces nosotros vamos partido a partido donde creemos que podemos tener nuestras opciones, porque siempre se tienen, excepto algún partido en el que yo ya os he dicho no tenemos ninguna opción, pues siempre tienes opciones. Sabes de la dificultad del partido, sabes contra quién estás jugando, pero siempre se puede tener opciones a ganar, a empatar, a sacar algo, ¿no? Y contra el Valencia pensaremos en él a partir del sábado por la tarde, porque ahora mismo tenemos la Real en mente y sería bueno para nosotras el poder sacar algún punto.